Me llamo Ana Sofía Rivas, tengo 32 años, y hasta hace una semana pensaba que tenía una vida perfecta, un matrimonio feliz de 5 años con Carlos, una hermana menor que era mi mejor amiga, y una carrera exitosa como directora financiera en la empresa familiar. ¡Qué ingenua fui! Todo comenzó cuando mi abuelo Antonio, fundador de Rivas Global Enterprises, me llamó a su oficina hace 6 meses. Ana Sofía, dijo mientras miraba por el ventanal de su penthouse corporativo, ¿sabes por qué construí todo esto? Para la familia, respondí, repitiendo lo que siempre nos había dicho. Se rió suavemente. No. Lo construí porque vi como tu abuela, mi Sofía, tuvo que aguantar humillaciones de su propia familia por ser mujer. Juré que construiría algo donde el talento importara más que el género. Me sorprendió. Nunca había escuchado esta versión de la historia familiar. Tu padre no lo entiende, continuó. Él y tu tío Jorge siguen pensando que esto es un club de hombres. Por eso están tan obsesionados con que tu primo Alejandro tome el control cuando yo me retire. Era cierto. A pesar de que yo había estudiado finanzas y administración, mientras que Alejandro apenas terminó la universidad, toda la familia daba por sentado que él heredaría la presidencia. Pero te he estado observando, dijo mi abuelo, girándose para mirarme. Veo cómo manejas las finanzas, cómo detectas oportunidades que otros pasan por alto. Me recuerdas a mí mismo a tu edad. Sacó un sobre de su escritorio. Quiero que guardes esto. No lo abras hasta que yo te lo indique. Y no le digas a nadie sobre esta conversación. Asentí, guardando el sobre en mi maletín. No sabía entonces que esa conversación cambiaría todo. Las siguientes semanas fueron normales. Seguí trabajando en la empresa, manejando las finanzas mientras escuchaba a mi primo Alejandro presumir sobre cómo modernizaría todo cuando estuviera a cargo. Mi esposo Carlos, quien trabajaba como vicepresidente de marketing, parecía más distante de lo habitual, pero lo atribuía al estrés. Mi hermana menor, Daniela, venía más seguido a la oficina, supuestamente para almorzar conmigo, aunque ahora entiendo que tenía otros motivos. Un día, encontré un correo electrónico extraño en la computadora de Carlos. Estaba dirigido a un agente inmobiliario y mencionaba la venta de una propiedad. Nuestra casa. Cuando lo confronté, se rió. ¿Por fin lo descubriste? Sí, Daniela y yo vendimos la casa. De hecho, vendimos todas tus propiedades. ¿Qué? ¿Daniela? ¿De qué estás hablando? Mi hermana entró a la oficina en ese momento, sonriendo. Sorpresa, hermanita. ¿Recuerdas cuando me hiciste tu apoderada el año pasado cuando estuviste en el hospital? Fue muy útil. Me quedé helada. Era cierto. Cuando tuve una cirugía de emergencia el año anterior, había dado a Daniela un poder temporal. Pero ese poder había expirado, ¿o no? Lo renovamos, explicó Carlos, como si leyera mi mente. Tu firma es sorprendentemente fácil de falsificar. ¿Por qué? Fue todo lo que pude preguntar. Porque estás en nuestro camino, respondió Daniela. Carlos y yo nos amamos. Lo hemos hecho durante años. Y ahora que Alejandro será el presidente, necesitamos asegurarnos de que no puedas interferir. ¿Alejandro? ¿Qué tiene que ver él con esto? Todo, sonrió Carlos. ¿Por qué crees que he estado trabajando tan cerca de él últimamente? Cuando sea presidente, me nombrará CEO. Y Daniela será la nueva directora financiera. Estás despedida, por cierto, añadió Daniela. Alejandro firmó tu carta de despido esta mañana. Me levanté, temblando. El abuelo nunca permitirá esto. El abuelo está muriendo, dijo Daniela fríamente. Cáncer terminal. Tiene semanas, tal vez días. ¿Por qué crees que Alejandro está moviéndose tan rápido? Sentí que el mundo se derrumbaba. Mi esposo, mi hermana, mi trabajo, mi casa, todo se desvanecía frente a mis ojos. No tienes nada, se burló Carlos. Ni casa, ni trabajo, ni esposo, ni hermana. Sugiero que empaques tus cosas de la oficina hoy. Los nuevos dueños de la casa quieren mudarse mañana. Salí de la oficina en shock, apenas consciente de mis acciones. En mi escritorio, mi teléfono sonaba. Era el abogado de mi abuelo. Señorita Ana Sofía, dijo urgentemente. Su abuelo quiere verla. Ahora. Mientras conducía hacia la mansión de mi abuelo, recordé el sobre que me había dado 6 meses atrás.
Lo había guardado en mi caja de seguridad personal, la única cosa que Carlos y Daniela no podían tocar. No sabía entonces que ese sobre contenía las semillas de mi venganza, y que la traición de mi familia estaba a punto de convertirse en su mayor error. Llegué a la mansión de mi abuelo con el sobre en mi bolso. La ama de llaves me condujo directamente a su estudio privado, donde encontré no solo a mi abuelo, sino también a su abogado, el señor Vega, y sorprendentemente, a mi abuela Sofía. Llegaste justo a tiempo, dijo mi abuelo, luciendo más frágil de lo que recordaba, pero con sus ojos brillando con la misma astucia de siempre. ¿Traes el sobre? Asentí, sacándolo de mi bolso. Ábrelo, ordenó. Dentro encontré documentos legales y una USB. El señor Vega conectó la USB a un televisor en la pared. Antes de mostrar esto, dijo mi abuelo, cuéntame qué pasó hoy en la oficina. Con lágrimas contenidas, les relaté la traición de Carlos y Daniela, la venta de mi casa, mi despido. Mi abuela Sofía tomó mi mano. ¿Sabes por qué tu abuelo te dio ese sobre hace 6 meses? ¿Por qué? ¿Vio algo en mí? Porque vimos todo, respondió mi abuelo. Señor Vega, muestre el video. En la pantalla apareció una grabación de seguridad de hace un año. Mostraba a Carlos y Daniela en una sala de juntas después de horas de trabajo, besándose apasionadamente. Esto fue solo el principio, continuó mi abuelo. Después descubrimos esto. Nuevas imágenes. Carlos reunido secretamente con mi primo Alejandro, discutiendo planes para tomar control de la empresa. Daniela falsificando mi firma en documentos. Los tres conspirando para manipular informes financieros. Tu hermana ha estado desviando fondos durante meses, explicó el señor Vega. Con la ayuda de Carlos y Alejandro, han estado preparando un fraude masivo. ¿Por qué no me lo dijeron antes?, pregunté, sintiendo una mezcla de dolor y rabia. Porque necesitábamos pruebas concretas, respondió mi abuelo. Y porque quería ver hasta dónde llegarían. Ahora, abre la carpeta de documentos. Los documentos revelaron algo asombroso. Durante los últimos 6 meses, mi abuelo había estado transfiriendo secretamente el control de Rivas Global Enterprises a un holding controlado por mí. El 60% de las acciones están a tu nombre, explicó el señor Vega. Tu abuelo mantiene un 15%, y el resto está distribuido entre accionistas minoritarios. Pero, los registros públicos muestran lo que queremos que muestren, sonrió mi abuelo. ¿Recuerdas ese proyecto de modernización de registros corporativos que supervisaste el año pasado? Era una fachada para reestructurar la propiedad de la empresa. Mi abuela Sofía apretó mi mano. Tu abuelo y yo construimos este imperio desde cero. No vamos a permitir que unos arribistas lo destruyan. Hay más, dijo el señor Vega, sacando otra carpeta. Las propiedades que tu esposo y hermana creen haber vendido, las ventas son nulas. ¿Cómo? Porque el poder que te hicieron firmar es falso, explicó. Tenemos las pruebas de la falsificación. Además, las propiedades fueron transferidas a tu holding hace meses. Ellos vendieron algo que ya no era tuyo. Técnicamente, eso es fraude. Mi abuelo se levantó con dificultad. Esta noche hay una cena familiar. Todos estarán allí para celebrar el ascenso de Alejandro a la presidencia. Es el momento perfecto para revelar la verdad. Pero abuelo, tu salud. Se rió. ¿El cáncer terminal? Otro rumor que dejamos circular. Tengo cáncer, sí, pero está en remisión desde hace 3 meses. Estos buitres se precipitaron porque pensaron que estaba muriendo. ¿Y ahora qué?, pregunté. Ahora, sonrió mi abuela, les mostramos por qué nunca hay que subestimar a una mujer Rivas. La cena familiar estaba programada para las 8 de la noche en el salón principal de la mansión. Llegué temprano y me senté en silencio mientras todos iban llegando. Carlos y Daniela entraron juntos, ni siquiera molestándose en disimular ya. Me lanzaron miradas de falsa lástima. Ana Sofía, dijo Daniela con dulzura venenosa, no deberías estar empacando tus cosas. Oh, ya me encargué de todo, respondí tranquilamente. Mi padre y mi tío Jorge llegaron con Alejandro, quien ya se comportaba como el dueño del lugar. Familia, anunció mi abuelo cuando todos estuvieron sentados. Antes de cenar, tenemos que ver un video corporativo muy especial. Abuelo, interrumpió Alejandro,
Quizás deberías descansar. No te ves muy bien. Al contrario, respondió mi abuelo, nunca me he sentido mejor. El señor Vega apagó las luces y comenzó la proyección. Durante los siguientes 20 minutos, toda la conspiración se reveló en la pantalla, las reuniones secretas, los documentos falsificados, el fraude financiero. Esto está manipulado, balbuceó Carlos, poniéndose pálido. ¿Como las firmas que falsificaste?, pregunté suavemente. Mentiras, gritó Alejandro, levantándose. Yo soy el presidente ahora. En realidad, dijo el señor Vega, la presidenta es Ana Sofía. Ha sido la accionista mayoritaria durante meses. Daniela se rió histéricamente. Imposible. Ella no tiene nada. Le quitamos todo. ¿En serio? Sonreí, sacando mi teléfono. Señor Vega, ¿podría mostrar los documentos de propiedad actualizados? Mientras las pruebas de mi propiedad se proyectaban en la pantalla, Carlos comenzó a llorar y Daniela se desmayó en su silla. Esto no termina aquí, dije, levantándome. La policía y la Comisión de Valores están en camino. Tienen exactamente 10 minutos para decidir, confiesan voluntariamente su fraude, o los proceso con todo el peso de la ley. Mi padre intentó intervenir. Hija, seguramente podemos resolver esto en familia. ¿Familia?, interrumpí. La familia no se traiciona. La familia no roba. Ustedes dejaron de ser mi familia cuando decidieron apoyar esta conspiración. En ese momento, las sirenas de policía comenzaron a escucharse acercándose a la mansión. Han pasado 6 meses desde aquella noche que cambió todo. La policía arrestó a Carlos, Daniela y Alejandro en medio de la cena familiar. Las fotos de sus rostros desencajados mientras eran esposados aparecieron en todos los periódicos financieros al día siguiente. Fraude masivo en Rivas Global Enterprises. Heredera descubre conspiración familiar, titularon los medios. La investigación reveló que el fraude era aún más profundo de lo que imaginábamos. Alejandro no solo había estado desviando fondos, sino que también había estado vendiendo secretos corporativos a nuestra competencia. Todo el tiempo pensé que eras tú la espía, me dijo mi padre semanas después, cuando las evidencias eran innegables. Por eso apoyé a Alejandro. Creí sus mentiras sobre ti. ¿Por qué pensaste eso de mí?, pregunté. Porque eras diferente, admitió. Mientras Alejandro jugaba golf y socializaba como yo lo hacía a su edad, tú te quedabas hasta tarde revisando informes financieros. No lo entendía. Ahora veo que esa dedicación era exactamente lo que la empresa necesitaba. Carlos y Daniela se declararon culpables en un acuerdo con la fiscalía. A cambio de una sentencia reducida, revelaron todos los detalles de la conspiración. Carlos cumplirá 3 años en prisión, Daniela, 2. Lo siento, sollozó Daniela durante el juicio. La envidia me consumió. Siempre fuiste la inteligente, la exitosa. Quería probarte que yo también podía tener poder. El poder no se roba, le respondí. Se gana. Alejandro, quien se negó a cualquier acuerdo, enfrentará 10 años de prisión por fraude corporativo y espionaje industrial. Durante el juicio, se reveló que había estado apostando el dinero de la empresa en el casino, perdiendo millones. Mi abuelo y mi abuela han sido mi roca durante todo este proceso. Juntos, comenzamos a transformar Rivas Global Enterprises. La traición nos dolió, me dijo mi abuela una tarde, pero también nos dio la oportunidad de limpiar la casa. Y limpiar lo hicimos. Implementamos nuevos sistemas de control financiero, políticas de transparencia corporativa y un programa de participación accionaria para empleados clave. Una empresa no es una monarquía, anuncié en mi primera reunión como presidenta. Es un organismo vivo que crece con el talento y la dedicación de cada persona que trabaja en ella. Las propiedades que Carlos y Daniela intentaron vender fueron recuperadas legalmente. Convertí mi antigua casa en una fundación para mujeres empresarias, proporcionando mentoría y capital semilla a jóvenes emprendedoras. No es irónico, le comenté a mi abuela durante la inauguración. El lugar donde planearon destruirme ahora ayuda a otras mujeres a construir sus sueños. Mi padre, sorprendentemente, ha sido uno de mis mayores apoyos en la nueva etapa de la empresa. La traición de Alejandro lo cambió profundamente. «Me recuerdas a tu abuelo cuando era joven», me dijo recientemente.
Él también tuvo que enfrentar traiciones para construir algo grande. La empresa ha florecido bajo la nueva administración. Nuestras acciones han subido un 200% en 6 meses, y acabamos de cerrar la mayor expansión internacional en la historia de Rivas Global Enterprises. Hace una semana, recibí una carta de Carlos desde la prisión. La rompí sin leerla. También llegó una de Daniela, suplicando perdón. Esa la guardé, pero aún no estoy lista para leerla. Algunas heridas necesitan tiempo para sanar. Mi abuelo sigue en remisión del cáncer, y ahora pasa sus días escribiendo sus memorias y aconsejándome sobre la empresa. La mejor venganza, me dice a menudo, es el éxito construido sobre principios sólidos. La semana pasada, durante la ceremonia de los premios empresariales del año, recibí el reconocimiento a la ejecutiva del año. En mi discurso de aceptación, compartí una lección que aprendí de toda esta experiencia. El verdadero poder no está en lo que puedes quitarle a otros, sino en lo que puedes construir por ti misma. La traición puede romperte o hacerte más fuerte. La elección es tuya. Mi abuela Sofía, sentada en primera fila, sonreía con lágrimas en los ojos. Ella, más que nadie, entendía el significado de esas palabras. Hoy, cuando camino por los pasillos de Rivas Global Enterprises, ya no siento el peso de las expectativas familiares o el dolor de la traición. En su lugar, siento la responsabilidad y el privilegio de liderar una empresa que está cambiando vidas. En mi oficina, mantengo 3 fotografías, una de mis abuelos el día que fundaron la empresa, otra de la noche de la confrontación familiar, para nunca olvidar, y una reciente de nuestro nuevo equipo directivo, diverso y talentoso. La traición de mi familia me enseñó una verdad fundamental. A veces perdemos lo que creemos que es nuestro para encontrar lo que estábamos destinados a ser. Y mientras Rivas Global Enterprises continúa creciendo y evolucionando, me doy cuenta de que la verdadera herencia no es el dinero o el poder, sino la sabiduría para usarlos correctamente.